Capítulo 3, el verso 5 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Proverbios capítulo 3, el verso 5, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y note, no dice de una sola parte o de una fracción de nuestro corazón, sino de todo nuestro corazón. Continúa el texto diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos, note, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Padre amado, gracias te damos en esta noche por todo tu amor y por toda tu bendición. Señor, ayúdanos a exponer el consejo de tu bendita palabra, Señor, que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse diciendo aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Antes de poder mencionar un título, tema para compartir con nosotros, me gustaría mencionar que es bueno a veces cuando podemos leer ciertas versiones de la palabra de Dios. Recuerde hoy, en estos tiempos tan bonitos que nos toca vivir a usted y a mí, hay muchas versiones de la palabra de Dios que de alguna manera no está de más si usted puede buscar, ampliar un poquito más para poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. Y me gusta la versión Nueva Internacional, que este mismo texto de Proverbios capítulo 3, el verso 5, dice claramente: confía en el Señor. Y eso es bastante importante porque tal vez alguno no entiende o no comprende la expresión fíate del Señor. Cuando Proverbios capítulo 3, el verso 5 está diciendo fíate del Señor, nos está diciendo que debemos confiar en el Señor, nos está diciendo que debemos depender de nuestro Dios. Y cuando digo depender de nuestro Dios, no solo en algunas cosas o en algunos aspectos, sino depender completamente en todo sentido de nuestro Dios. Y ahí es donde quiero introducir un tema para compartir con cada uno de nosotros, porque hay muchos textos que mediante los cuales nuestro Dios nos hace la invitación y nos anima a confiar y a depender de Él. Entonces el título es el siguiente: ¿usted depende de Dios? Amén. Amén. Usted depende de Dios, gloria a Dios. Y ya vamos a estar adentrándonos un poquito más, porque muchas veces suena tan fácil, tan sencillo decir yo dependo de Dios. Pero note, cuando el Señor nos invita a que dependamos de Él, a que confiemos de Él, claramente nos dice que debemos de depender de Él en toda manera, en todo sentido. Y a veces se vuelve un poco difícil, porque para poder depender totalmente de Dios necesitamos fe. Número 2, necesitamos entrega. Y número 3, necesitamos ser obedientes. Lo voy a repetir: para poder depender totalmente de Dios. Note, Dios no quiere que usted y yo confiemos en Él así de pequeñito, o una fracción, o una parte, o que confiemos en Él solamente los días lunes, o solamente los días miércoles, o solamente los días viernes, o solamente los días domingos. No, no, no. El Señor quiere que confiemos en Él en todo momento, todos los días de la semana, todos los meses del año, sin importar la hora. Usted y yo debemos de confiar y depender del Señor. Por eso es que para poder depender completamente del Señor necesitamos fe. Necesitamos entrega. Y número 3, necesitamos ser obedientes. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 5. Gloria a Dios. Porque nadie puede decir que depende de Dios si no tiene fe. Nadie puede decir que depende de Dios y no se entrega al Señor. Nadie puede decir que depende de Dios y no es obediente a Él y, por supuesto, a su bendita palabra. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 5. Si usted lo tiene, dígame amén. Hebreos capítulo 11, el verso 1. Una vez más, si usted lo tiene,
11:1, perdón, no sé si dije 5, corroboro. Hebreos capítulo 11, el verso 5 dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando nosotros decimos que dependemos de Dios, nosotros estamos diciendo: yo le creo a Dios, aunque yo no estoy viendo, aunque yo no estoy escuchando, aunque yo no estoy percibiendo lo que yo deseo y anhelo recibir, pero yo confío en el Señor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Allí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, el verso 6, lea conmigo por favor. Hebreos capítulo 11, el verso 6, dice la escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note, el Señor dice: si tú confías en mí, si tú dependes de mí, entonces tú tienes que tener fe. En pocas palabras, necesitas creer que lo que yo te estoy ofreciendo, que lo que yo te estoy diciendo en esta bendita palabra, tú lo vas a recibir. Por eso es importante que cuando usted y yo decimos o mencionamos que dependemos del Señor, tenemos que entender que el Señor nos pide fe, nos pide que nos entreguemos por completo, pero también nos pide que seamos obedientes. Ahora yo le pregunto a usted: ¿será que Dios pide una obediencia a media de parte de nosotros? Voy a poner un ejemplo, una ilustración para que usted pueda entender un poquito más. Los hermanos que están casados, ¿le gustaría que su pareja le amara solo un 50%? Los hermanos que están casados, ¿le gustaría que su esposo o su esposa le amara solamente un 25%? ¿O estuviera disponible para usted solo un 25, un 50, un 75%? No, definitivamente no. Todos queremos que nuestra pareja nos ame al 100%. De igual manera, nuestro Dios espera que usted y yo seamos obedientes a Él 100%. Amén. Que dependamos de Él. Ahora, ¿qué significa depender de Dios? Porque tal vez alguien todavía no lo alcanza a visualizar. Depender de Dios, nos dice el diccionario, que es confiar plenamente en Él y en su provisión, reconociendo que Él es el origen de todas las bendiciones y también de todos los recursos. Una vez más, confiar plenamente en Él. ¿En quién? En nuestro Dios. En que Él es el que tiene el control. En que Él es el que va a proveer. Y al mismo tiempo reconocemos que Él es el origen de todas las bendiciones y recursos. Sin el Señor nosotros no tenemos vida, amados hermanos. Amén. Sin Él, usted y yo éramos muertos, pero con Él, gracias a su favor, gracia y misericordia, ahora tenemos vida y vida en abundancia. También nos dice que depender de Dios es cuando usted y yo tomamos una postura, diga conmigo, una postura de humildad y sumisión, en donde nosotros renunciamos a la autosuficiencia y nos entregamos a la dirección de parte de la dirección que viene de parte de nuestro Dios. Depender de Dios, amados hermanos, es cuando usted y yo tomamos una postura en la cual nos humillamos y nos sometemos a nuestro Dios. Una vez más, usted depende de Dios. Usted depende completamente de Dios, porque es importante que nosotros dependamos de nuestro Dios. Como cuando nosotros éramos niños, dependíamos 100% de nuestros padres. Lo que ellos querían proveernos, pues eso era lo que teníamos. Nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos, no teníamos ni la edad, ni la habilidad o el talento, la capacidad para poder trabajar o ejercer algún trabajo. Sencillamente dependíamos de nuestros papás o la persona que nos estaba criando. De igual manera, usted y yo tenemos que depender completamente de nuestro Dios.
Pero surge un pequeño detalle. Es que ahora ya la mayoría somos adultos. La mayoría de nosotros ya tenemos alguna habilidad, alguna destreza, alguna capacidad, y muchas veces estas habilidades y destrezas no las queremos hacer a un lado y queremos confiar en estas y al mismo tiempo confiar en el Señor. No se puede. O confiamos en nuestra habilidad, o confiamos en nuestro talento, o confiamos en las cosas que podemos lograr, o confiamos en el Señor completamente. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Usted va a confiar en su habilidad? Tal vez alguien dirá, bueno, yo tengo un buen trabajo, tengo buenos ingresos económicos, la plata no me hace falta, tengo una buena posición económica, una buena casa, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas cosas obstaculizan para poder someterse al Señor, para poder depender completamente de nuestro Dios. Se nos olvida que Él es el dueño, el amo y Señor de todo, y que todo lo que usted y yo tenemos materialmente, económicamente y cualquier cosa que hay en esta tierra, incluyendo nuestra vida misma, depende del Señor. Gloria a Dios. Sé que no es fácil para nosotros depender del Señor. Por eso dije hace un momento, suena muy fácil, pero la realidad es que no lo es. Ahora permíteme mencionarle algunas características y tal vez no vamos a adentrar a fondo en cada una de ellas, pero sí vamos a darle una pequeña retocadita para que podamos ver realmente si nosotros estamos dependiendo de Dios. Ahora déjeme mencionarle algunas cualidades o características que son necesarias que usted y yo sí o sí las estemos tratando de cumplir, y de esa manera usted y yo sabremos en esta noche si estamos dependiendo del Señor o no. La primera característica es que reconocemos la soberanía de nuestro Dios. ¿Usted reconoce la soberanía de Dios? ¿Usted reconoce que Él es el Todopoderoso? ¿Usted reconoce que Él tiene el control de todas las cosas? Una vez más, ¿usted reconoce que Dios tiene el control de todas las cosas? Y cuando digo todas las cosas es de lo que estamos viviendo en el presente y de lo que va a ocurrir también en el futuro. Cuando digo que el Señor tiene el control de todas las cosas, es de todo lo que ocurre en el ambiente espiritual, pero también lo que ocurre en el ambiente natural. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pregunto yo, si nosotros estamos convencidos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué a veces pasamos afligidos? Ya cambió el ambiente, ¿verdad? ¿Por qué a veces pasamos afligidos? Si Dios tiene el control de todas las cosas. Él es nuestro papá, amén. ¿O no es su papá el Señor? Él es nuestro Padre. Usted se recuerda en la época de nuestra infancia, el Padre trata lo mejor posible, o nuestros papás trataban la mejor manera posible para proveernos, para ayudarnos, para colaborarnos en todo lo que usted y yo necesitáramos. Ahora, nuestro Padre Celestial, Él tiene el control de todo. Todas las cosas están sujetas a Él. No hay nada que ocurra sin la voluntad de nuestro Dios. No hay nada que ocurra en esta tierra o en el cielo. Incluso el mismo Satanás, el diablo, no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Gloria a Dios. Ahora, note, amados hermanos, que si nosotros realmente creemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Él tiene el control de todas las cosas y que todo depende de Él, entonces usted y yo verdaderamente estamos dependiendo del Señor. Pero cuando nos afligimos, nos preocupamos porque nos falta algo, porque no sabemos cómo vamos a pagar, porque no sabemos cómo vamos a solventar muchísimas cosas, eso es una muestra de que no estamos dependiendo al 100% en el Señor. Característica número 2, estamos
mencionando características o cualidades para que usted y yo sepamos si realmente dependemos de Dios o estamos dependiendo de nosotros. Diga conmigo, nosotros. O estamos dependiendo de mi trabajo. Que si mi trabajo es bueno, entonces yo voy a tener. Pero cuando yo dependo de Dios, yo creo que Él tiene el control de todo. La segunda característica es, tenemos confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Sabemos que Dios es fiel a cada una de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes para cada uno de nosotros y Él actuará en la medida en que usted y yo confiemos en el Señor. ¿Sabe que uno de los motivos grandes por los cuales no recibimos muchas veces la respuesta a nuestras peticiones? Porque muchas veces nosotros no confiamos en el Señor. No creemos que Él lo puede hacer. No creemos que Él es fiel a sus promesas. Recuerde que por ahí hay un texto muy conocido en el cual el Señor dice que no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Cuando Él dice que va a hacer algo es porque va a ocurrir. Y usted y yo como pueblo de Dios tenemos que tener la confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Él no miente, amados hermanos. Él no nos miente. Cualquier ser humano, cualquier persona en esta tierra le va a mentir, pero no nuestro Dios. Él es nuestro abogado. Él es nuestro todo. Y usted y yo tenemos que confiar plenamente en Él. Número 3. Nosotros creemos que Él es nuestra guía y nuestra dirección. Ahora, ¿cómo nosotros dependemos de Dios? ¿Cómo nosotros creemos que Dios nos puede guiar? Bueno, sencillamente a través de la oración. Diga conmigo, la oración. A través del estudio de la palabra de Dios. Estamos buscando la dirección de parte de nuestro Dios para tomar las mejores decisiones. A través de venir a la casa de Dios, a través de ayunar, a través de buscarnos, entregarnos en el Señor. Esos son los métodos que Dios utiliza para darnos su guía y su dirección. Sé que muchas veces las personas esperan oír una voz que le hable al oído y le diga: Rodolfo, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y cuidado con esto y con esto y con lo otro. No digo que no puede pasar. Claro que sí, si es la voluntad de Dios, va a pasar. Pero erróneamente a veces los creyentes creen que una voz tiene que venir al oído, un sueño literal en el cual el Señor le está declarando y le está diciendo lo que le va a ocurrir o por qué camino tiene que tomar, o un ángel que descienda del cielo y le revele por dónde tiene que ir. Ahora, aclaro, no significa que Dios no lo puede llevar a cabo. Él es Dios, Él es soberano. Claro que lo puede llevar a cabo, pero también el Señor nos invita a que usted y yo lo busquemos a través de la oración, porque a través de la oración es el método más seguro mediante el cual nuestro Dios se comunica con nosotros, se comunica con nuestro espíritu y nos declara su voluntad. Nos declara su voluntad también a través de la bendita palabra. Nos declara su voluntad a través de la predicación que estamos llevando en este momento y muchas otras maneras mediante las cuales Dios nos puede guiar y nos da su dirección. ¿Cuántos dicen amén? A veces el creyente dice: no voy a orar tanto porque no lo necesito. Bueno, cuando no ora tanto como alguien lo puede decir, cuando no busca al Señor como dice que lo va a buscar, entonces usted no está dependiendo de Dios. Amén. Cuando alguien dice: me da sueño leer la palabra, yo solo abro las páginas de la Biblia y ya estoy roncando, entonces no está confiando en el Señor. Padre Cristo, cuando le cuesta venir a la casa de Dios, no está confiando en el Señor, está confiando en su
cansancio, está confiando en que tiene que ir a hacer algo el siguiente día y tiene que acostarse temprano, etcétera, etcétera. Estamos hablando, amados hermanos, de depender de nuestro Dios. La oración no debemos descuidarla, es vital para cada uno de nosotros. ¿Cómo cree usted que yo le traigo cada vez que el Señor me lo permite, le traigo el consejo de la palabra de Dios? ¿Cómo cree que el Señor me habla? Amén. A través de la oración. Pero se imagina que yo no orara, hermano. Me tocaría estar metido allí en Google buscando otros predicadores a ver qué mensaje dieron para traerlo y compartirlo con ustedes. No, es a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, en donde el Señor nos habla y nos dice: vete por este camino. Esto necesita escuchar mis hijos e hijas. Amén. Por eso no debemos menospreciar el consejo de la palabra de Dios o la guía o la dirección del pastor, porque es Dios hablando y dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Lea conmigo el Salmo 119, 105. Gloria a Dios. Salmo 119, el verso 105. Gloria sean dadas al Señor Jesús. Cuando usted lo tenga, dígame: gloria a Dios. Salmo 119, el verso 105. Aleluya. Amén. Esta noche nos vamos a dar cuenta si realmente estamos dependiendo de Dios o estamos dependiendo de nuestra habilidad, de nuestra capacidad o de lo que tenemos en esta tierra. Gloria a Dios. Salmos capítulo 119, el verso 105. Si usted lo tiene, dígame: gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Note que la palabra del Señor es una lámpara para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace una lámpara, hermanos? Alumbra, nos guía, nos direcciona. Eso es la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo, a pesar de a veces estar cansado, a pesar de a veces estar pasando por situaciones altos y bajos en nuestra vida, no debemos menospreciar, mucho menos descuidar o pasar por alto la palabra del Señor. Descuidar la oración no es negociable, amados hermanos. Personalmente le digo, a veces mi carne no quiere orar. Se lo digo porque tal vez a veces las personas creen que los pastores no pasamos por eso. Claro que pasamos por todo lo que usted pasa, yo también lo paso. A veces mi carne no quiere orar, a veces mi carne no quiere estudiar la palabra de Dios, a veces mi carne no quiere buscar del Señor, pero yo digo, aunque mi carne no quiera buscar la presencia del Señor, me voy a arrodillar y voy a hablar con mi Señor. Voy a buscar su guía, voy a buscar su dirección. Y créamelo, eso ha sido los momentos más maravillosos que he pasado junto a mi Señor. Porque en medio de nuestro agotamiento, cansancio, enfermedad, desánimo o lo que sea que estemos pasando, el Señor se glorifica en cada una de estas cosas. Entonces nosotros necesitamos la guía del Señor. Eso es depender de Dios. Pero cuando dice, no, hoy no voy a orar, o tenía pensado orar media hora, pero solo voy a orar 5 minutos, entonces no, eso es una muestra clara que no se está dependiendo del Señor. Cuando dice, ¿para qué voy a ir al culto? Total, está lloviendo, este clima me está deteniendo. Eso significa que no está sometiéndose al Señor. Se está valiendo de las cosas que están pasando en esta tierra para no buscar la guía del Señor. Cuarta característica, aceptando la voluntad de Dios. Y creo que aquí nos topamos todo. Porque note, cuando yo realmente estoy dependiendo de Dios, es cuando yo acepto la voluntad de Dios. Y debemos de entender que a veces la voluntad de Dios puede no ser lo que yo quiero. Pocos amén. La voluntad de Dios, amada iglesia, en muchas ocasiones puede ser lo que yo no
quiero. Lo que a mí no me parece, pero es la voluntad de Dios. ¿Y desde cuándo nosotros estamos creyendo que hacer la voluntad de Dios es que yo voy a estar cómodo? ¿Que a mí me va a gustar? ¿Que yo me voy a gozar? ¿Que yo me voy a deleitar? ¿Desde cuándo ocurre eso? ¿Se recuerda en su niñez? Usted tal vez diga acostadito, fulanito, levántese, hay que ir a hacer tal cosa. Y acomodado y todo eso. Que te levantes, te estoy diciendo. Aunque no le gusta, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es la voluntad de papá y mamá. Ahora, nuestro Dios es grande en misericordia y Él espera que usted y yo aceptemos su voluntad. Confiar en Él significa que usted y yo confiamos y aceptamos su plan a través de su palabra bendita, e incluso cuando no lo entendemos. Le puedo decir, hermanos y hermanas, a manera personal, hay muchísimas cosas que Dios me ha puesto a hacer y a predicar que yo no las entiendo. Pero confío en Él y acepto su voluntad y digo, bueno, si Él me lo ha puesto, si Él me ha dicho que haga esto, es porque Él sabe lo mejor para mí. Él conoce lo que tiene para mi vida y con gusto lo voy a hacer porque yo quiero aceptar la voluntad de Dios. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 6, el verso 13. Y este es un punto bastante fuerte. Cuando usted y yo esperamos que Dios nos responda y nos conteste en base a lo que nosotros tenemos en mente. Pero cuando no pasa lo que usted y yo tenemos en mente, la mayoría no lo aceptamos. Génesis capítulo 6, el verso 13, cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Génesis capítulo 6, el verso 13. Dice la Escritura: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18 y último: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pregunto, cuando el Señor le da esta palabra a Noé, ¿le dijo el Señor cuántos años se iba a tardar construyendo el arca? ¿Le dijo el Señor: oye, veo que tú eres un ingeniero, un experto en madera, veo que tú tienes la sabiduría, la habilidad para llevar a cabo esta tarea que yo te voy a encomendar? ¿Le dijo el Señor eso? No. Vemos que el Señor le delega una tarea a Noé y le dice cómo la va a tener que llevar a cabo, pero sabemos, usted y yo sabemos perfectamente que Noé ni siquiera era un constructor. Noé, o sea, dígame, ¿en qué momento en aquella época se había construido una embarcación de esa envergadura o de esa magnitud? Algo tan grandotote, nunca se había hecho eso. Pero note, no, Dios le está delegando una tarea a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Señor, fíjate que, pues yo no entiendo ni lo que me has pedido hacer. ¿Qué hizo Noé? Aceptar la voluntad de Dios.
¿Cómo le iba a hacer? Pues no sabemos, pero él sencillamente confió en el Señor, dependió en la voluntad de Dios y involucró a toda su familia para llevar a cabo la tarea y llevar a cabo la construcción de esta embarcación tan grande. Ahora, note, amados hermanos, que muchas veces en ninguna parte de la Biblia dice la Escritura que Noé tenía habilidad o talento con la madera. ¿O lo ha encontrado usted en la Biblia? No, pero sin embargo el Señor lo puso a llevar a cabo una tarea a la cual posiblemente él ni siquiera tenía ninguna idea de lo que estaba llevando a cabo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, el Señor nos pide a usted y a mí que hagamos cosas y que muchas veces como no las entendemos, entonces no las llevamos a cabo? Porque sabe que nuestra naturaleza es así, hermanos. Yo hago algo si lo entiendo. Yo llevo a cabo algo si lo comprendo. Si no lo entiendo, me quedo quietecito y no me muevo. Pero ese es como funcionan las cosas en esta tierra. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando que en el Señor las cosas son a la inversa? Permítame enseñarle otro ejemplo en Génesis, allí mismo en el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, el verso 1 en adelante. En el Señor las cosas son a la inversa, amados hermanos. Yo sé que aquí el concepto que nosotros tenemos es, primero veo y luego creo. Amén. Si yo no lo veo, dijo Tomás, si yo no veo las heridas de sus manos, si yo no veo la herida del costado, de esa lanza que traspasó el costado del Señor, entonces yo no voy a creer, dijo Tomás. Ese es el pensamiento por lógica o de una manera generalizada para la humanidad, pero en el Señor no es así. En el Señor hay que creer para luego poder ver. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Yo sé que aquí es muy distinto. Aquí nosotros primero vemos y luego creemos. Amén. Génesis capítulo 12, el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué momento el Señor le dijo: mira, Abraham, vas a irte por este camino, te muestro el mapa al lugar donde tú vas a ir? ¿En qué momento le dijo eso el Señor a Abraham? No, solamente le dijo: salte de tu tierra, de tu parentela, del lugar donde tú vives, de las costumbres que tú has estado llevando, de lo que te enseñó tu papá, tu mamá, tu tatarabuelo, tu bisabuelo. Salte de ahí, no quiero que tengas nada que ver con esto, y te voy a llevar a una nueva tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo: mírala, aquí está. Solo le dice: te la voy a enseñar. ¿En qué momento? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Si Abraham hubiera sido como alguno de vosotros: Señor, pero ¿y dónde queda eso? Dámelo para meterlo en el GPS para saber cómo llegar. Quiero saber si hay peligro, si allí hay narcotraficantes, si allí hay bandidos. Quiero saber, Señor, muéstrame primero. Es el pensamiento de algunos de vosotros. Pero Abraham dice: ok, Señor, yo salgo, y comienza a despedirse de toda su familia, sus amigos, comienza a abandonar y comienza a encaminarse hacia la tierra que él no sabía, dice la palabra de Dios. Ni siquiera sabía para dónde iba, pero él confiaba en el Señor. Él dependía ciegamente de Dios. Él había aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo dependemos del Señor, no le hallamos pero, no le ponemos pero a las cosas. Amén. Orar, amén, gloria a Dios. Leer la palabra, aleluya, voy a leer la palabra de Dios. Venir a la casa de Dios, gloria a Dios. Nada me va a detener para venir a la casa de Dios. Someterme al Señor y a su bendita palabra, aleluya, gloria a Dios. Y nos gozamos en lo que el Señor nos pide que hagamos.
Dios? Porque eso es agradarle a Él, eso es aceptar su voluntad. Punto número 5, priorización de su reino. Es decir, depender de Dios significa que Él es nuestra mayor prioridad y que buscamos sus intereses por encima de los nuestros. Es decir, quiero agradarlo a Él en toda manera posible. Quiero glorificarlo a Él. Quiero exaltarlo a Él. Pregunto yo en esta noche, ¿usted antepone sus propios intereses antes que los de Dios? Gloria a Dios. Gracias por su sinceridad. Note que depender de Dios es cuando yo antepongo mis propios intereses antes que los del Señor. Yo quiero alabarlo a Él, yo quiero glorificarlo a Él, quiero que Él reciba la gloria. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 11, el verso 24. Me imagino a Abraham con su esposa diciéndole: viejo, ¿y para dónde vamos? Bueno, el Señor me dijo que nos fuéramos y nos saliéramos de acá. Sí, pero ¿para dónde vamos? ¿Y cómo sabes que allí nos va a ir bien? El Señor dijo que nos va a ir bien. ¿Y cómo sabes? ¿Te habló qué? ¿Un ángel, una señal? ¿Qué te dijo? Pero es que no va a ir bien. ¿Pero cómo sabes? Amén. Abraham le creyó al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 11, el verso 24. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura: por la fe Moisés, diga conmigo Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, escúchela, teniendo una vida de rey, ahora él escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él galardón. Note, Moisés tenía una vida económicamente hablando, materialmente hablando, cómodamente tenía la mejor vida que cualquier persona quisiera tener en esta tierra. Pero él lo hizo a un lado, renunció a eso. ¿Por qué? Por amor al Señor. Prefirió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Él pensaba que servir a Dios, llevar a cabo la tarea, el propósito de Dios era mucho más grande que todos los placeres, que todas las comodidades, que todas las cosas que había en esta tierra. Él prefería obedecer al Señor. Ahora, ¿usted antepone los intereses de Dios antes que los suyos? Amén. Porque depender de Dios es cuando usted y yo anteponemos cualquier cosa que tiene que ver con el Señor. Es decir, primero hacemos la voluntad de Dios, primero hacemos lo que le agrada a Dios y después hago lo que a mí me toca hacer. Y este es un punto bastante fuerte que nos cuesta entender y llevarlo a cabo en el Señor. Porque esto tenemos que aplicarlo en todo sentido y en toda manera. Filipenses capítulo 3, el verso 7 en adelante. Filipenses capítulo 3, el verso 7 en adelante. Moisés fue capaz de renunciar a todo. Dice la Biblia que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Por ser maltratado, por ser vituperado, por ser escupido, por ser señalado y tantas cosas. Él prefirió agradar al Señor antes que quedar bien con los que estaban en esta tierra. Filipenses capítulo 3, el verso 7 en adelante. Mire este otro personaje también que prefirió abandonar todo lo que hay en esta tierra. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Filipenses capítulo 3, el verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo tenía una buena vida, materialmente hablando, económicamente hablando, cómodamente hablando. Pablo tenía una buena posición. Pablo tenía todo lo que requería una persona de aquel entonces para vivir bien. Pero ¿qué hizo Pablo? Prefirió renunciar, porque se dio cuenta que eso no era la voluntad de Dios. Se dio cuenta que eso no eran los intereses, los planes, los proyectos, los propósitos que Dios tenía para su vida. ¿Se recuerda en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor le dijo: yo le mostraré a Pablo lo que es necesario sufrir por causa del Evangelio? Ahora, note, amados hermanos, que Pablo dice: todo lo que hay en esta tierra, yo lo tengo por basura. Amén. En pocas palabras, Pablo está diciendo: yo le he dado la espalda a todo lo que hay en esta tierra, porque eso es depender de Dios. Usted depende de Dios hasta en ese punto así. Usted ya le dio la espalda a las cosas que hay en esta tierra, al mundo, al diablo, la vanidad, los placeres y todas las cosas que pueden inquietarnos, entretenernos, tentarnos y provocar tantas cosas en cada uno de nosotros. Usted ha llegado hasta ese punto, pues note que la palabra de Dios nos invita a depender del Señor. Cuando usted busca un trabajo, va anteponiendo primero a hacer la voluntad de Dios primeramente antes que su propio beneficio. Cuando usted busca un trabajo, dice: bueno, si el trabajo me da tiempo para orar, me da tiempo para estudiar la palabra, me da tiempo para congregarme, me da tiempo para pasar con mi familia, entonces yo voy a tomar ese trabajo. Pero si es un trabajo que no le da tiempo para hacer absolutamente nada, que lo traen correteando de aquí para allá, y usted no ora, usted no estudia la palabra, usted no se congrega, usted no pasa tiempo con su familia, entonces usted dice: pues no lo voy a tomar, porque esa no es la voluntad de Dios. Depender de Dios es cuando yo digo: Señor, voy a hacer primero tu voluntad antes que la mía. Señor, yo voy a agradarte a ti primeramente antes que quedar bien con los hombres de esta tierra. Porque hay muchas personas que prefieren quedar bien con los hombres de esta tierra y quedar mal con el Señor. Note, amados hermanos, que es crucial que usted y yo realmente aprendamos a depender del Señor. Y por eso, así como lo acabo de decir hace un momento, no es fácil depender de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se antepone. Nuestra naturaleza siempre quiere depender de lo que usted y yo miramos, de lo que usted y yo tenemos en esta tierra, de lo que usted y yo hemos vivido durante tanto tiempo en esta tierra. Pero en el Señor, amado hermano, sí lo podemos hacer. Usted y yo podemos pedir al Señor que nos ayude y nos dé la fuerza para poder depender completamente del Señor. Sabemos que Cristo como hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. ¿Sabe, amados hermanos, cuando hablamos de depender del Señor, es que tenemos que depender en todo? Pero la mayoría de nosotros, incluyéndome, yo por supuesto, en muchas ocasiones queremos depender o hacer la voluntad de Dios o confiar en Él, pero a nuestra manera, desde nuestra perspectiva, desde mi óptica, desde mi parecer, desde mi pensamiento.
Y eso no es lo que el Señor espera. El Señor quiere que usted y yo realmente confiemos en Él. Confiemos en Él, que dependamos, que tengamos esa confianza, que tengamos esa gratitud, que tengamos ese deseo, ese anhelo de agradarlo a Él por encima de todos, antes que lo que haya en esta tierra. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note, el Señor siendo Dios todopoderoso, se provee de un velo de carne, se humilla porque Dios no posee un velo de carne, Dios es espíritu y es santo. Ahora Él se provee un velo de carne y se presenta en una condición que está lejos de lo que es la esencia de nuestro Dios, pero aún así lo lleva a cabo por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Note, Él se humilla y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Digo esto, hermano, porque muchas veces los creyentes dicen, galán el Señor, porque Él era Dios manifestado en la carne. Sí, pero Él padeció todas y cada una de las tentaciones que usted y yo vivimos día con día. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, el verso 15. Donde la Biblia nos dice que Él padeció todas las tentaciones que usted y yo padecemos. Hebreos capítulo 4, el verso 15 en adelante. Porque muchas veces he escuchado que dice, pero Él era Dios, no le costaba vencer la tentación. Pero cuando Él era tentado, no era tentado como Dios, era tentado como hombre. Porque Dios no puede ser tentado por nadie, y ni Él tienta a nadie. Cuando Él era tentado como hombre. Hebreos capítulo 4, el verso 15, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, lea conmigo, tentado en algunas cosas, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hermano, Cristo fue tentado a echarse unas caguamas, unas cervezas. Cristo fue tentado a estar con una mujer en fornicación como hombre. Cristo fue tentado, amados hermanos, en todo. Es que Dios no comprende mis tentaciones. ¿Cómo que el Señor no comprende las tentaciones que usted y yo pasamos? Claro que Él fue tentado. Me imagino que se le acercaban las muchachas para tentarlo, los amigos para decirle, mire, ¿por qué no vamos a este lugar? ¿Por qué no vamos aquí y allá? Y mire, hay que disfrutar. Pero ¿qué decisión tomó Cristo como hombre? Obediente. Obediente. Aceptar la voluntad del Padre. Aceptando la voluntad. Como hombre, Él se sometía al Padre. Ahora nos damos cuenta, amados hermanos, que Él decidió mantenerse fiel hasta la muerte. Ahora, Cristo es el ejemplo perfecto. Si Él dependía 100%, ¿por qué usted y yo no podemos depender 100% de nuestro Dios? Cuando dicen gloria a Dios. Tenemos que depender del Señor. Por eso digo, hermano, usted y yo estamos en un proceso. Y en este proceso no es que yo estoy mejor o en una mejor posición que usted, o al contrario. No. En este proceso usted y yo tenemos que empaparnos, tenemos que buscar la presencia de Dios para aprender a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios debería ser lo más fácil, pero muchas veces por nuestra naturaleza
se vuelve difícil hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor debería ser algo que usted y yo nos deberíamos de deleitar haciendo la voluntad de Dios, como hacían los salmistas, como hacían los profetas, como hacía la iglesia primitiva. Pero necesitamos confiar en Él. Por eso dije al principio que para que usted y yo dependamos 100% de nuestro Dios, necesitamos tener fe, necesitamos entregarnos y necesitamos obedecer al Señor en todo. Lea conmigo por favor Colosenses capítulo 3, el verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 5 en adelante. Y una vez más pregunto, ¿usted depende de Dios? ¿Usted está dependiendo de Dios? Yo creo que la mejor respuesta debería ser, estoy tratando. Estoy intentando. Yo lo estoy intentando. Mentiroso sería si le digo que dependo 100% de Dios. No porque el Señor sea mentiroso, es que mi naturaleza muchas veces se me inquieta, se me antepone para no depender 100% del Señor. Por eso es la mejor respuesta sería, estoy en el proceso. Estoy intentándolo cada día, porque cada día usted y yo pasamos diferentes situaciones que muchas veces en vez de acercarnos a Dios, nos alejan del Señor. En vez de confiar y depender del Señor, confiamos en nuestra habilidad. Si no, preguntémonos cómo nos afligimos cuando nos quedamos sin trabajo. Amén. Dígame, ¿quién se pone contento por haberse quedado sin trabajo? Todo el mundo se aflige y que esto y que lo otro y cómo le voy a hacer y todo. Pero cuando usted y yo dependemos de Dios, Dios proveerá. Amén. Y seguimos contentos. Pero muchos se quedan sin trabajo y no, ya no voy a la iglesia. Fíjense, ahora tiene más tiempo para venir a la iglesia, pero no quiere venir. Ahora tiene más tiempo para orar, para ayunar, para leer la palabra, pero no lo quiere hacer. Entonces, ¿está confiando en el Señor? No, está confiando en su habilidad, en su talento. Pero confiar en el Señor, bueno, me quedé sin trabajo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Me llegó una enfermedad. Gloria a Dios que me llegó esta enfermedad. Aleluya. Pero la mayoría nos llega una enfermedad o síntoma y sentimos que nos vamos a morir, que el mundo se va a acabar y que esto y cuánto pensamiento puede pasar por nuestra mente. ¿Es eso una muestra de confiar y depender del Señor? ¿Quién se pone contento cuando le llega una enfermedad, hermanos? Miramos la iglesia primitiva contentos porque lo golpeaban, contentos porque les habían dado unas tundas, unas palizas, los habían metido a la cárcel, los habían amenazado y salían contentos, fíjense. Igual que nosotros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que muchas veces nosotros anteponemos nuestra naturaleza. A veces no queremos venir a la casa de Dios porque está lloviendo, como que fuéramos de azúcar que nos vamos a deshacer. Es que está lloviendo. Y cuando viene el frío, es que está haciendo mucho frío. Y cuando hace calor, es que está haciendo mucho calor. Y siempre estamos anteponiendo algo para no venir a la casa de Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Cuando usted y yo dependemos 100% del Señor, no nos cuesta abandonar la lista de cosas que voy a leer a continuación. Colosenses capítulo 3, el verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, mucho menos al pastor, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus pecados, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, y usted puede seguir leyendo, amados hermanos, en donde vemos que el Señor nos invita a
abandonar todas esas cosas. El que confía en el Señor no le mira peros a la palabra de Dios. El que confía en el Señor dice, si el Señor lo dice en su palabra, pues yo voy a cambiar. Si el Señor dice que yo ya no debo estar lleno de ira, de enojo, trompudo, que se enoja por cualquier cosa, ya no lo voy a hacer porque yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero anteponer su voluntad en mi vida primero. El que quiere y depende de Dios dice, no, yo soy muy malicioso, entonces voy a sosegarme, voy a estarme tranquilito y voy a confiar y depender del Señor. A alguien que le gusta que le salgan palabras deshonestas de su boca, dice, no, yo antes era así, pero ahora yo confío en el Señor, confío en su palabra, confío en su propósito. Alguien se vestía de una manera desordenada antes, enseñando hasta lo que no debía enseñar, hasta el corazón, pero ahora dice, no, yo ahora confío en la palabra del Señor y ahora me voy a cubrir, ahora me voy a tapar, voy a vestirme para agradar, alabar y bendecir al Señor. Y aunque en esta tierra me señalen y me critiquen y me pongan tanto defecto, pero lo que importa es que el Señor esté con una grande sonrisa porque me he visto para agradar al Señor. Amén. Ya no le importa si en esta tierra le señalan, le critican, le dicen te ves feo, fea y que no sé qué y qué horrible es. Eso le tiene sin cuidado. Dice, las palabras se me resbalan. Eso ya no me molesta. Ahora me he visto para alabar y bendecir al Señor. Porque yo confío en el Señor, confío en sus planes, confío en sus proyectos. Ya no vivo afanado por el día de mañana, ya no estoy tan preocupado por el dinero, ya no estoy tan preocupado por mi apariencia física o como yo estoy proyectándome. Ahora vivo en paz y en armonía, agradando y exaltando al Señor. Póngase en pie en esta hora, gloria a Dios. Tengo muchos textos, pero vamos a aterrizar ya. Gloria a Dios. El Señor nos invita, amados hermanos, a que confiemos en Él. A veces entre las parejas dicen, amor, ¿y tú confías en mí? Sí, le dice, yo confío en ti. Y le pasa llamando a cada rato en el trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? A ver, poner videollamada para ver si es cierto con quién estás. Y confía en Él, dice. ¿Es eso una muestra de confianza? Pásame a tu jefe o con quién decís que estás. ¿Es eso una muestra de confianza? No. Eso es una muestra de desconfianza, celos y un sinfín de cosas más. El Señor nos invita a confiar en Él, hermanos. En todo confiemos en Él. Y como digo, no le hablo como que yo ya soy 100% el ejemplo para que usted pueda decir, así como el pastor. No, digamos como Cristo el Señor. Porque Él se presentó, por eso se puso ese velo de carne, para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Aprendamos, hermanos, a confiar en el Señor. Cada día usted y yo oremos y busquemos la presencia del Señor para aprender a confiar en Él. Vamos a orar. Le invito a venir aquí adelante a buscar la presencia del Señor. Creo que esta prédica nos compete a todos en esta hora. Gloria a Dios. Vengamos, hermanos, esta noche a buscar la presencia del Señor, porque todos nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Recuerde, hermanos, el Señor es nuestro pastor. Él es nuestro Dios. Es nuestro Padre. Él es nuestro todo. Él es nuestro Salvador. Él es el fuerte. Dígame, ¿cuándo el Señor ha perdido una pelea? ¿Cuándo el Señor se ha equivocado? ¿Cuándo el Señor le ha mentido? ¿Cuándo el Señor le ha dicho que lleve a cabo algo que usted le haya salido mal? No es cierto que a veces las cosas nos salen mal, pero no es porque Dios se haya equivocado. Es que nosotros
no hicimos lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Por eso en esta noche, hermano, hermana, iglesia, pueblo de Dios, amigo, amiga que nos vas a ver por estas plataformas, te animo en esta hora a buscar la presencia de Dios, a que confiemos en el Señor, hermano, a que usted y yo confiemos y dependamos del Señor